Vamos ya en la tercera hora, camino de la tertulia, hoy intensa naturalmente, y el tiempo está, bueno, pues como anteayer. Vuelven los chubascos, no muy fuertes, a Galicia, a la parte occidental de Andalucía, y en el resto de España cielos rasos, despejados, las temperaturas vuelven a bajar un poquito. En Madrid nos quedaremos en 16, la máxima nacional, las dos capitales canarias, otra vez 22, y la mínima, extraviado, un clásico antaño, hace unos años, siempre estaba en el pelotón del pasmo, luego no sé, pondrían calefacción o hilo radiante, pero el caso es que Vitoria desapareció de las mínimas. Vuelve de nuevo, Vitoria, 1 grado. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que está pasando. Bien, lo que está pasando básicamente es que las cloacas se desbordan. O sea, tenemos la cloaca máxima, hay varias cloacas, todas las grandes ciudades tienen cloacas, cloacas son las, en fin, lo que llamamos las alcantarillas, pues esto lo inventan los romanos para que haya agua corriente, que se lleve la porquería y no esté en las calles. Desde la caída del Imperio Romano, esa sana costumbre higiénica se olvidó. Y entonces en todos los países europeos echaban la porquería a la calle. Resultado, infecciones en Londres, buen tiempo en Madrid. Porque aquí, como decía la condesa d'Aulnoy, cuando llega en el 17, aquí podían tirar a la calle, cuando decían agua va, lo que no iba era agua, a la calle. Pero el sol de Madrid se lo comía en 2 horas y quedaba aquello limpio. No así París, y mucho menos Londres, Berlín, etcétera. Aquello era, en fin, horrible. Pero cuando se habla de cloacas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las actividades ilegales que, con dinero público, se hacen en beneficio del gobierno o de unos particulares que están en ese momento en el gobierno, o bien haciendo el trabajo sucio del gobierno. Ayer la Fiscalía sacó a Villarejo. Dice, es una orden del juez a petición de la Fiscalía llamada Anticorrupción. ¿Y por qué lo saca la Fiscalía? Bueno, pues es bastante sencillo de entender. La cloaca máxima en España es la del Balta, la Lola, que los hemos oído, con Villarejo. O sea, hemos oído a la Lola y al Balta, a Villarejo y al Gordo, que son, junto con Jim, que estaba también en la reunión, en la marisquería Riancho, pues ahí estaban dándole al marisco, bebiendo y comiendo y diciendo guarradas. ¿Qué cosas decían? ¿Qué cosas decía la cloaca policial judicial? Cuyo jefe era, en ese momento, Balta Garzón, y sigue siendo Balta Garzón, y cuya mano derecha es su íntima, su novia, amante, quotidie, adjunta, me da igual, porque son las 8:12 y no ha firmado los papeles del divorcio. Sigue casado con Yayo. No sé si por razones económicas o sentimentales o de otro tipo. Barrunto que económicas, pero en fin. El caso es que ahí están el Balta y la Lola. Y dice Villarejo, dice que tiene prostíbulos clandestinos que le sirven para chantajear a jueces y a empresarios. En ese momento, doña Dolores Delgado, de Garzón, porque es la que bebe de mi copa, dice el chulo del Balta, bueno, pues es fiscal en ejercicio. Tiene la obligación legal de denunciar que un policía tiene prostíbulos clandestinos, tal vez chantajeando a prostitutas, para luego chantajear a su vez a jueces y a empresarios. Momento en el que dice Villarejo esa cosa tan delicada, que es información vaginal, corroborada por Dolores Delgado de Garzón, diciendo éxito asegurado. Porque este es un gobierno básicamente feminista. Todas son feministas. Añade también, Marlaska, maricón, porque este es un gobierno de la diversidad, mucha diversidad. Y añade, yo prefiero los jueces hombres que sé por dónde va, porque con las mujeres volvemos al feminismo radical. Y añade doña Lola Delgado de Garzón, en esa grabación que hemos escuchado. O sea, no nos lo han contado, no nos han dicho, lo hemos oído y no lo han podido desmentir porque es verdad. Bien, dice, yo he visto a fiscales y a jueces del Supremo de menores en Colombia.
que lo he visto yo, que lo he visto yo. Y siendo fiscal, ¿no la ha denunciado? ¿Por qué? Participa del mismo mecanismo de chantaje. Pero por supuesto. ¿Qué hacen juntos Villarejo, Garzón, la Lola, el Gordo y el Jim? Pues es que son la misma cosa. Es el AMPA. Esos son los que mandan en la justicia en España y en la policía en España. Pero con el PP y con el PSOE. Todos han recurrido a Villarejo. ¿Qué es lo que lo publicamos? Cuando era ministra de Justicia, sacó Libertad Digital el otro día, Dolores Delgado le dijo a Villarejo, y digo Villarejo porque saben la pillada que me quiso hacer a mí, cuando hablando de uno de sus clientes, López Madrid, yo lo conté, que por cierto lo había revelado OK Diario, que había apuñalado a la doctora Pinto, porque Inda, como están todos los líos, pues también, eso lo reveló. Y también a Inda lo espió Villarejo. Luego en Baleares seguro, pero en fin. Bueno, la historia de fondo. Villarejo le ofrecen la libertad, tiene 30 causas, 30 juicios pendientes. A mí, que alguien esté en la cárcel o en su casa, en prisión provisional, digamos, casera, con su señora, pues oye, me da exactamente igual. No tengo ningún afán de encarnizamiento. ¿Por qué? Pues porque sé que tiene mecanismos para comunicarse con el exterior. La prueba es la filtración de esa conversación, que es una amenaza eficacísima de Villarejo. Dice, ¿pero usted cree que Villarejo es el que saltó esto en Moncloa.com? Vamos, yo tengo la absoluta convicción, pero por una razón, porque inmediatamente lo que hizo la ministra de Justicia, nombrada ministra de Justicia, para agradecerle al juez de Prada la chorizada que había perpetrado en una sentencia, el juez de Prada y Garzón son lo mismo. Si fueran gemelos, pues lo mismo. O sea, el mismo horror. Bien. Le ofrece, a cambio de hablar mal del PP, que puede hablar mal del PP, está haciendo trabajos sucios para el PP, como antes para el PSOE, luego para el PP, y luego para el PSOE, y luego para el PP, y para el PSOE luego, y así sucesivamente. Trabajo sucio. Y contra la monarquía. Esta es la cuestión clave. Para entender todo lo que está pasando hay que entender cuáles son los enemigos que tiene este proceso revolucionario que vivimos en España. Está la vuelta del comunismo mediante la vía venezolana. Los enemigos que quedan son dos: el rey, Felipe VI, y los jueces. Los jueces, la independencia de los jueces independientes. No nos queda más, porque los partidos ya han demostrado su incompetencia, su corrupción, y al final porque se ha puesto a la cabeza del golpe de Estado que deberían combatir. ¿Cómo se lucha contra la independencia judicial? Pues haciendo que el PP pacte. Miren ustedes, es que, ¿quiere usted decir que la suelta de Villarejo tiene algo que ver con el pacto con el PP? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. ¿Por qué pacta el PP con el PSOE? Porque teme que se sepan cosas. ¿Qué son los jueces del Consejo del Poder Judicial? Abogados preventivos por casos que les puedan afectar. Para eso los ponen. Lo que pasa es que el PP, como está compuesto por una mezcla de farsantes y de idiotas, siempre acaba escogiendo, por ejemplo, a Marlaska, que se pasa al enemigo a las primeras de cambio. Mira cómo los de la izquierda no se pasan. Pero la historia de fondo de Villarejo, ¿por qué sale Villarejo? Pues porque está suministrando material contra la monarquía a través de todos los trapos sucios del emérito, de Corina y tal. ¿Quién está pringado con Corina? Villarejo. ¿Pero dónde no ha estado Villarejo? Menos hablando conmigo y porque me negué. Con todo el mundo. Si fuera guapo sería Michelle Pfeiffer casada con todos. Con todos los que quieren corromperse. Ir por atajos. Conseguir grandes exclusivas. Periodismo de investigación, de filtración de la cloaca. ¿Y son buenas esas? Pues sí, a veces sí, pero a Villarejo le sirven para lo otro, para chantajear. Pero las dos cuestiones de fondo es, a ver, contra el rey Felipe VI,
todo el material del emérito. Miren ustedes qué medios están sacando la información del emérito. ¿Y cuál es la fuente? Pues la Fiscalía, evidentemente. Es porque es el gobierno el que está dirigiendo esa campaña. ¿Con los jueces? Bueno, pues miren ustedes quién pacta a los jueces. Es que las cosas a veces son así de sencillas o de turbias. El único problema añadido que conviene reseñar. En España hay muchas cloacas. Esta es la cloaca máxima. Como estaba en Roma, la gran cloaca del centro de Roma, se llama cloaca máxima, la más grande. Porque ahí está la cloaca policial, la cloaca judicial y la cloaca periodística. Que no es de un medio ni de dos, es generalizado, ¿eh? En los últimos 30 años, grandes exclusivas siempre son filtraciones. Yo me reúno con el diablo, sí, pero el diablo, lo que te cuenta el diablo no es para el bien, ¿eh? El diablo es el diablo. Pero bueno, el periodismo es así, yo nunca lo he entendido, es más, cada día me parece más horrible, digo, ese tipo de periodismo. Pero el problema de fondo es que tenemos esa cloaca, pero enfrente hay otras, porque hay otros servicios de información. Villarejo, al fin y al cabo, es un espía, que hace trabajos sucios, a veces para el CNI, a veces privados. Por ejemplo, cuando nombraron presidente de Endesa a Manolo Pizarro, le ofreció el Ministerio del Interior, del PP, siempre tan inteligente, le ofreció ponerle un jefe de seguridad. Dijo, no. Y yo, a los jefes de seguridad me los pongo yo. O sea, no me los pongas tú, ¿eh? Y pillaron en su casa a Villarejo y a otro, espiándole y sacando fotos. Y los llevó a juicio. Y ganó. Y dijeron, estamos trabajando para el CNI. Se ve que por la tarde echaban horas en el CNI. ¿Por qué? Porque en el CNI ha habido siempre dos cloacas, que se ven en el 23F. Una parte que está con el régimen y otra en la subversión. Y ahora que está Pablo Iglesias en el CNI, no tengan ninguna duda de que hay una parte del CNI procomunista, narcobolivariana, y otra parte anticomunista, pro CIA, pro España y por la Virgen del Pilar. Pero es que además hay otros servicios de información. Por ejemplo, Defensa, donde está Margarita Robles, enemiga de Balta y de la Lola. Y el Ejército tiene sus propios servicios. Pero es que en Interior está Marlaska maricón, diría Lola Delgado de Garzón. Y Marlaska odia, pero odia a muerte a Garzón y a Lola. ¿Y quién tiene Marlaska? Nada menos que los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil. De manera que tenemos 4 cloacas. La cloaca máxima, la de Balta, Villarejo, Lola, El Gordo, tal, la clásica, que está con el PP y con el PSOE. Tenemos en el CNI 2 cloacas, la de Podemos y la antipodemos. Y tenemos Interior y Defensa. Es decir, a elegir. Si quisiéramos hacer aquí eso que llaman periodismo de investigación, sería muy sencillo. Es cuestión de afiliarte a una cloaca. Y la cloaca te va dando información. Hay quien vale para eso, yo no. Y a eso, pero que no le llamen a eso periodismo de investigación, por favor, ¿eh? O sea, eso es una parte del mecanismo de chantaje que usa las cloacas para luego poder chantajear a empresarios, a políticos, etcétera, etcétera. Bueno, ayer sale este tío, debería quitarse la bandera española, el Villarejo, y ponérsela de Paraguay, que es ahí donde guarda parte del botín. Dice, no, quítate la bandera española, pirata. Quítate la bandera española, hombre. Ten un poco de decoro y de dignidad. En fin, vamos con ello. José Manuel Villarejo ha salido de la cárcel al no poder ser juzgado antes de que cumpla 4 años en prisión. Villarejo explicó a las puertas de la prisión que la única razón de su encarcelamiento es para que guardase silencio. Villarejo, que deberá comparecer a diario en el juzgado, dice que ahora podrá defenderse y denuncia haber sufrido maltrato y torturas en la cárcel. Hace unos días, Libertad Digital les adelantaba que Dolores Delgado, siendo ministra de Justicia, envió a prisión un emisario que le ofreció un trato a cambio de información sobre el Partido Popular y el rey emérito. Una
Unas horas antes, en el centro de Madrid, las cámaras de televisión de la revista Contexto grababan a la fiscal general del Estado saliendo de un piso, propiedad de Baltasar Garzón, minutos después de que lo hicieran los periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán. El director de OK Diario niega haber mantenido un encuentro con Dolores Delgado. Hace apenas unos minutos acaba de publicar OK Diario una entrevista con ella, firmada únicamente por Manuel Cerdán. Escuchamos el momento y las declaraciones de Villarejo a la salida de prisión. Hola, fiscal. Acabamos de ver a Eduardo Inda saliendo del mismo piso que usted. ¿Qué le parece lo de Villarejo? Te está diciendo en redes que usted haya podido posibilitar su salida. ¿Qué le parece la salida de Villarejo? Confío en que a partir de ahora pueda defenderme, que es la única razón por la que me han tenido aquí preso, para que no hablara. Chico, pero si no has parado de hablar. Llevas 3 años y medio hablando. Habla, mudito. Habla. Habla. ¿Por qué sales? ¿Y por qué entraste? Tiene 30 casos pendientes. La justicia española, siempre tan ágil, pues tiene 30 casos pendientes del caso Tándem. En fin, con todos los respetos para el juez García Castellón, pero en fin, o reparte el trabajo o morirá Villarejo, moriremos todos y seguirá pendiente de juicio la mitad de esos casos. Se habrá desaparecido España, tal vez la Unión Europea. Seremos súbditos de Pekín y todavía quedarán casos del Tándem por juzgar, que quedarán sin juzgar porque alguien, un chino, dirá "Honta-ako", que significa está prescrito, fuera. Y chino es regular, pero me entienden, ¿no? Bueno, la clave del asunto. Siempre en todo delito, en todo crimen, cui prodest, decían nuestros padres de Roma. ¿A quién beneficia? Es decir, ¿a qué sirve? ¿A qué sirve el Lola? ¿A qué sirve el Balta? ¿A qué sirve el Villarejo? ¿A qué sirve el Gordo? Sirve a la destrucción del régimen constitucional en España, porque eso es el gobierno de España, social comunista. La destrucción de la nación y del Estado. Bien. ¿Cuáles los dos poderes que se oponen a eso? Dentro de lo que pueden. Simbólicamente, el rey, Felipe VI, y los jueces independientes. ¿Cuál es el punto flaco del rey Felipe VI? Su padre. ¿Quiénes vayan a los medios? ¿Quiénes publican todos los días las filtraciones de la Fiscalía de este gobierno asqueroso, golpista, criminal que tenemos? Vacunas no tendremos, pero filtraciones del emérito a todas horas. Vayan a los medios. Hoy se produce un fenómeno verdaderamente asombroso que muestra cómo las cloacas lo infectan todo. Los 4 primeros periódicos de papel en España, no entro en La Vanguardia porque La Vanguardia es una cloaca distinta, es el Llobregat de las cloacas. Depende directamente de la Generalidad golpista. Pero Campechano hizo grande de España, Godó. Ahí está la grandeza en La Vanguardia y en RACU. Esa es la grandeza de España, de Campechano y de Godó. Pero los 4 periódicos de papel no hablan de esta cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, porque el problema de fondo, que es el ataque a la independencia judicial y al rey Felipe VI, continúa. Y es hora de revisar lo que sale en los periódicos, porque por lo visto los editores no lo hacen. Hay editores muy bien intencionados y casas muy sólidas que por lo visto no saben que las informaciones del emérito van siempre contra Felipe VI. Pero cuando digo siempre, es siempre. Es decir, cada vez que la Fiscalía filtra algo del emérito es contra Felipe VI, que no se puede defender. Por eso dije yo ayer, y me echaron la bronca porque lo dije en la Crónica Rosa, que por lo menos déjenos la Crónica Rosa, tomo nota. Pero dije, el jefe de prensa, el jefe de la casa de emérito es Pablo Iglesias Turrión. Los que administran realmente la campaña contra Felipe VI a través de hacerse los escandalizados con Campechano son los comunistas. Y por supuesto Sánchez, que es uno más. Y sigue la campaña,
Sara. La campaña contra el rey y la corona continúa. En esta ocasión a cuenta de la vacunación contra el COVID en Abu Dhabi de las hermanas del rey, Cristina y Elena. El vicepresidente Pablo Iglesias sigue observando un horizonte republicano y critica este último episodio, que también reprocha el ministro Miquel Iceta. Mientras tanto, Televisión Española ilustraba la noticia durante su programa matinal con una fotografía de la infanta Sofía y la princesa de Asturias. En la televisión pública pedían posteriormente disculpas y el Partido Popular, que acaba de pactar el nuevo Consejo del Ente Público, exigía la dimisión de su responsable de informativos. Creo que al mismo tiempo los casos de presunta corrupción que afectan al anterior jefe del Estado empujan este debate en una dirección que para nosotros es buena, que es una dirección de horizonte republicano. Pensamos que nuestro país, a todos los niveles, en lo económico, en términos de respeto de las identidades, de reconocimiento de la plurinacionalidad, será mejor cuando haya una república. A mí me parece fatal. El conjunto de los ciudadanos constituimos una comunidad basada en unos vínculos de solidaridad, de confianza, y por lo tanto me parece muy mal que alguien, por su posición, se salte el orden de vacunación. Y tenemos que pedir disculpas porque en la imagen previa de las claves habíamos ofrecido una imagen de las infantas que no son las actuales. Era la imagen de Elena y Cristina la que queríamos ofrecer. Hemos exigido desde el Grupo Parlamentario Popular la dimisión inmediata de Enrique Hernández por las agresiones desde la cadena pública a la Casa Real, a la monarquía parlamentaria y a los valores constitucionales. Vamos a ver. Primero, las infantas debes venir de TV3 porque vienen payasescos. Las infantas. No son infantas. O sea, la princesa de Asturias no es infanta. Solelo. ¿Os equivocasteis? De la misma manera que os equivocáis, siempre lo mismo, pero Isobaras no se equivoca, Isobaras sirve, que es lo que hacéis vosotros, y sirve a la destrucción de la nación y la Constitución. Y los del PP han pactado esta basura y han puesto a Martín Medem, que era stalinista antes de que naciera Stalin. El jefe, el director de Mundo Obrero, el director del DEIA y el representante de comisiones obreras. Esto es lo que ha elegido Casado para regenerar el ente. El ente lo regenera él, pero vamos, en 10 días. Ayer, a propósito de identidades, ese canallita, porque no se le puede llamar canalla, canallita, llamado Iceta, somos una comunidad canallita, cuando multáis a los catalanes que hablan español porque rotulan y ponen autoservicio Pepe y no autoservei. ¿Eso es una comunidad? ¿Miserables? Miserable Maragall, miserable Montilla, miserable tú y miserable Illa. Que multáis, que perseguís a los catalanes que usan el español. ¿De qué comunidad? Tú perteneces a la comunidad de Villarejo. Esa es tu comunidad. Tu comunidad es la cloaca del Llobregat. Y estás aquí de rebote porque no salías en ninguna encuesta. Pero te recuerdo bailando delante de una bandera española de 14 metros, haciendo el payaso como de costumbre. A ver si así te haces perdonar porque no pasaste el bachillerato. Que siendo rico como eres, la verdad es que no tienes perdón de Dios. Tener menos estudios que Irene Montero, hombre... Que tu nivel sea académicamente el de Adriana Lastra, hombre, y Z, con lo que presumimos luego. Pero la cuestión de fondo es que eso ayer se plasmó en una propuesta de Podemos, con toda la patulea separatista, golpista, que debería ser ilegal. Un partido que es el partido de una banda terrorista, que ya era ilegal, que lo legalizaron ilegalmente los miserables del Constitucional a las órdenes de Zapatero. Y unos partidos que han protagonizado y protagonizan y mantienen un golpe de Estado tienen que ser ilegalizados, deben ser ilegales. Y es la única manera de hacerlo. Estos tíos dicen, al sacar un comunicado con este farsante de Iglesias, que ya han visto ustedes cómo habla. Cuando está en un medio que no controla, habla en términos indignados, como si hubieran puesto una multa de tráfico cuando solo había bebido 2 copas. Lo importante, porque lo que yo digo cuando está mandando en su casa es, en este país lo importante para el futuro, el horizonte republicano.
Bueno, pues este majadero analfabeto sacó ayer una cosa diciendo que el castellano es una lengua impuesta. Vamos a ver, solerdo, que eres un lerdo. El castellano, cuando era castellano, y no español, se hizo español por dos razones que tú como analfabeto desconoces. Y toda esa patulea infecta que te rodea también. Verás, el castellano empieza en torno al siglo X-XI. Tenemos las primeras pruebas. Pero analfabeto, viene de la descomposición del latín. El latín se descompone cuando se descompone Roma y queda como una lengua culta, con los visigodos también, queda el latín. Y cuando la invasión de los árabes está el latín, lo poco que queda del latín, donde quedan los cristianos, y el árabe que como no viene del norte de África, sino que viene de Bagdad, pues recoge parte de la cultura griega. Bien. Los romances tienen una evolución muy parecida, es un latín bastardeado. Lo digo para que te enteres. Hay una manera muy sencilla que incluso un lerdo de Podemos lo puede entender. Entras en Google, pones la pesa, evolución del castellano en la Edad Media, y entonces te saldrá el mapa. Tú verás que es el mapa, la evolución del castellano, cómo se convierte el castellano en español, es sencillísimo. O sea, empieza justo en la esquina, lo que era el Ducado de Cantabria, dice el poema de Fernán González, era Castilla entonces un pequeño rincón, y lo era, del Reino de León. Allí, justo en la esquina, entre Burgos, Santander y La Rioja. Y allí empieza ese romance. ¿Qué tiene de peculiar ese romance latino en un sitio que no tenía? He visto también en la Tontipedia que algunos de los lerdos dicen estos antiespañoles, que son profundamente antiespañoles, porque lo que les joroba del español es que sea la lengua de España, y además de Hispanoamérica. Y encima también de Brasil, que es segunda lengua. Y además la segunda lengua de Estados Unidos. Eso les joroba una barbaridad. Pues os vais a seguir jorobando. Pero mientras nos joroban en España. La evolución ¿por qué el romance castellano, siendo el más débil, el que menos apoyatura política tiene? Porque ni tiene los condados de Aragón, bueno, Aragón es reino, condados son los catalanes. El Reino de León, Astur leonés, que es el heredero, digamos, de los visigodos, y por tanto de la legalidad cristiana, etcétera, de siglos. ¿Por qué? Porque técnicamente es el que sirve para que se entiendan los que no se entienden ya. Como ya no hay latín, el latín no sabían lo que sabían leer y escribir, pero el latín vulgar se ha descompuesto a lo largo de los siglos. Y hay uno de esos romances rarísimo que es el castellano. ¿Qué tiene de raro? Que coge la fonética del vasco, que es lo único que no es latino en España. Y el A, I, O, U, que son 5 grandes vocales abiertas, más las consonantes fuertes, que son también típicas de algunos de los bables vascos, bables como dialecto habla, las R's, las J's, las Z's, las coge el castellano del vasco. Y no se parece a ningún otro romance. Y para entenderse los tíos de Zaragoza con los de Santiago de Compostela, tienen que usar esa lengua común. Y lo es desde el principio. Viendo el mapa de la pesa, que hasta un idiota comunista, que ya o eres malvado o eres tonto. O sea, ser comunista a estas alturas o eres muy malo o eres muy tonto. Pero hasta Isabel Serra, por ejemplo, podría entenderlo. Tú ves el mapa de España, que empieza arriba, pegadito a Santander, y ves que la evolución en la península del castellano es así. Se abre, como si se abriera una cortina. Y las regiones que quedan en la esquina son bilingües. Tanto Galicia como el Reino de Aragón son bilingües. Pero es todo. ¿Por qué? ¿Por qué el castellano tiene esa fuerza? Primero, técnicamente es la mejor, es la distinta. Y lo que se opone a los demás, que están muy liados, es lo que se impone siempre en filología. Esto, claro, ¿qué le voy a decir de filología a Pavlenín, que no ha visto más que Novecento? Pero bueno. Segunda cuestión. Se convierte enseguida en lengua culta. Pero no como dicen los lerdos estos de la Tontipedia. Porque se crea la Coiné Alfonsí. Llaman la Coiné Alfonsí al castellano
estabilizado por Alfonso X el Sabio en la Escuela de Traductores de Toledo a mitad del siglo XIII. La koiné, ¿cómo que koiné? Esa koiné es en español, en francés, en inglés, todo por no decir español. Pero es que empieza antes. O sea, la fuerza que tiene el castellano, que es un verdadero milagro lingüístico, y es algo de lo que estar orgulloso, es que siempre fue una lengua popular. La lengua culta era el latín, y el castellano es una lengua popular. Y desde el principio, la tradición oral y luego escrita, la más rica que hay en España es la que se hace en castellano. Y hay dos razones. Uno, siempre se dice, el Cantar del Mío Cid, que es de hace 1000 años, exactamente del siglo XI, refundido hacia 1140, refundido, porque ya se sabe que había versiones anteriores, por tanto, a mitad del XII. Pero hay algo que es más importante que los cantares de gesta, que es el romancero español. El romancero español, que es fuente de legitimidad de toda la lírica en lengua española, hasta ahora. Bueno, hasta García Montero, que ya no sé lo que hará. Eso ha tenido siempre una peculiaridad, y es que el castellano y luego el español han sido siempre lenguas populares. Los mejores escritores han querido ser como el pueblo. Las normas del castellano las ha impuesto el pueblo. El castellano evolucionó de una manera que si tú lees el Cantar del Mío Cid y ves lo que se habla, dices, bueno, aquí esto se ha simplificado. ¿Quién lo simplifica? El pueblo, que es el que hace el romancero. El romancero es el gran monumento a la cultura popular española. Y todos los poetas, en castellano, pero sobre todo ya en español, todos han tenido como referencia el romancero. No el Cantar del Mío Cid, el romancero. Esto no lo entenderán, mira que siendo comunistas deberían saberlo. Es el pueblo. El castellano lo ha hecho el pueblo español. Lo ha hecho a lo largo de la Reconquista. Y ha tenido, naturalmente, la suerte de un gran rey de Castilla como fue Alfonso X el Sabio. ¿Qué hace Alfonso X el Sabio a mitad del siglo XIII? XIII, Pablenín, XIII. La famosa Escuela de Traductores de Toledo. Verter en la lengua castellana o española, como se llamó ya la primera gramática, la de Nebrija, pero ya antes está Alfonso X el Sabio, 2 siglos antes. Toda la tradición, la sabiduría griega y latina, que viene en parte por los árabes de Bagdad. Por eso la Escuela de Traductores de Toledo es una escuela de 4 lenguas básicas, que es el árabe, es el latín, es también el hebreo. Y de ahí, de esa tradición, en Toledo, ahí es donde se forjan los grandes, incluyendo la historia, la general historia de España, que se hace entonces. Que tiene elementos mitológicos, que tiene elementos reales, otros supuestos, en fin, como todas las historias. No como todas no, porque la verdad es que el nivel de la historia de España lo tiene la historia de España. Esto es Alfonso X el Sabio, que es además el que con su padre Fernando III culmina la conquista de toda la Bética, es decir, el Valle del Guadalquivir y tal, y además el Reino de Murcia. Es decir, lo que hace que se abra por completo la cortina del castellano y se convierta en lengua española. En Zaragoza, en Huesca, en Teruel, se habla castellano antes que en La Mancha, antes que en la tierra de Don Quijote. Se hace en la tierra de Buñuel. Antes. En Teruel se habla español antes que en Ciudad Real. Esta es la realidad donde ¿quién lo impone? ¿Quién iba a imponer si eran todos analfabetos? Pues lo imponía el pueblo, porque era lo que cantaba, lo que se contaba, lo que la gente, los que sabían leer, leían, y los que no lo tocaban, que esos son los romances. Es una forma musical de canciones. Y sigue siendo la historia de España la mejor, está en el romancero. El romance del prisionero. Lo pueden leer los presos políticos de Venezuela y de Cuba, que por mayo era por mayo cuando hace la calor, porque los pobres, con el calor de Cuba, están allí y encima la avecilla se la mató un ballestero. Dele Dios mal galardón. Acaba. Dice, pero qué elegante era el pueblo español.
Por eso todos los grandes poetas españoles, hasta Juan Ramón Jiménez, todos han querido siempre seguir el sentido popular que tiene el español. ¿Hay algo más popular que el Quijote? 1400 personajes, el puro pueblo. Lo que les joroba es el pueblo español. Lo que les joroba de la lengua española es que la ha hecho el pueblo español. Y lo que quieren es cargarse la soberanía del pueblo español. Lo que quieren los comunistas y sus sicarios, sus adjuntos, aláteres y criminales en general, es cargarse la propiedad que ese pueblo español que hizo el Romancero tiene sobre toda España, porque toda España es de todos los españoles. Y por eso es tan importante que toda España tenga nombre español. Y por eso es tan terrible que haya aceptado el PP que se borren los nombres en español y diga, saliendo de Madrid, A Coruña, en vez de A La Coruña, que es el nombre de La Coruña. Y digan en el telediario de las Isobaras, en Chirona, como si fuera en la cárcel. Estoy de acuerdo, en la cárcel, pero en todo caso en catalán es Girona. ¿Y por qué no dicen Barcelona? No, dicen Girona y Barcelona. Pero vamos a ver, catetos, o mal habláis en catalán o mal habláis en español. Son así. ¿Todo qué es? Es una persecución de España a través de la lengua del pueblo español. Esta es la cuestión de fondo y es lo más grave que ha pasado desde la transición. No digo más porque tendría que empezar ya con Parvulitos, con Irene y compañía, y con Isabel Serra tendría que empezar con Pequeñuelos, que es donde se empezaba a leer. Marisol y Pepe Luis son hermanitos. Clarita e Isabel son hermanitas. Clarita e Isabel no saben leer ni escribir. Isabel va a aprender a escribir. Clarita, que es mayor, ya sabe leer. Así es. Aprendíamos así. Por cierto, también para Beatriz Gimeno y la Botti. En España, la educación de las mujeres es antiquísima. Y se llamaba La Amiga. La escuela de las niñas se llamaba La Amiga. Cuando lees La Amiga, por ejemplo, Góngora, no irás tú a la amiga ni iré yo a la escuela, le dice un niño que quiere hacer las bellaquerías detrás de la puerta a otra niña. Es un romance de Góngora, que era el clérigo. En fin, pero La Amiga es la escuela de las niñas. Y por cierto, también para las analfabetas del Instituto de la Mujer. El trabajo duro de las mujeres, durísimo, por ejemplo, la albañilería, se producía en la Edad Media. En la Catedral de Teruel, en los maravillosos, repujados frescos en el techo de la Catedral de Teruel, aparece una de las pocas imágenes perfectamente conservadas de lo que era el trabajo de las mujeres en la Edad Media. Hablo del siglo XI, cuando el español realmente empieza a ser español, cuando el castellano empieza su expansión, cuando se escribe, se refunde el Cantar del Mio Cid. Es una mujer que está subiendo con una mascarilla, para no manchar por el cemento y tal, está subiendo en una obra con una cuerda, está subiendo un cesto de material para los de arriba. Está trabajando en la obra. Ahí está, en la Catedral de Teruel. Si supieran leer, si supieran algo de la historia de España, por lo menos aprovecharían la historia para lo que quieren. Bueno, ya me he pasado una barbaridad, pero Securitas Direct. Securitas Direct, ese botón SOS que con tan solo pulsarlo permite a Securitas acompañarnos hasta que llegue la ayuda necesaria. Llamando al 900-130-900, ahí encontramos la información. También podemos calcular online en securitasdirect.es. Una pausita y vamos enseguida a la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, ya que no podemos alfabetizarlos, por lo menos podrían purificar en la sede del Consejo de Ministros, ¿no? Esa mesa donde no caben, además, porque ahí hay una cantidad de población que no caben. Hay 23 para una mesa de 15. Para que estén cómodos hay que hacer limpieza. Por lo menos el aire. Nosotros aquí ya tenemos nuestro Home Plus Naturer. Ya esta mañana cuando hemos llegado lo teníamos ahí. Tenemos el ambiente purificado casi al 100%, al 99,97%, que gracias a que es el purificador más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente
siguientes superficies de hasta 150 metros cuadrados y nos garantizan la eliminación, como decimos, del 99,97% de partículas nocivas. Se puede financiar sin intereses, por menos de lo que nos cuesta un café al día, y además es un producto avalado por el Grupo Planeta, que eso siempre nos da seguridad. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues llamando al 91 080 6368, 91 080 6368 o en internet en yoquierouno.com. Bueno, ¿y dónde pueden dejarnos sus mensajes nuestros seguidores? Pues nos pueden dejar sus notas de audio en el 648 91 92 60. Repetimos, solo notas de audio WhatsApp al 648 91 92 60 y está abierto a todas las personas, menos a Villarejo. Villarejo, abstente. Eso le dijo una vez que Pedro J. quiso apoyar a Borrell. Como casi siempre todo lo que apoya lo hunde, sale en televisión siempre tan veripostiz. Pedro J. abstente. Y al día siguiente Polanco lo tiró por un balcón sacando la historia de sus amigachos que trincaban en chales en Andorra. Se abstuvo y él... Ahí lo tienes en Abengoa, ha estado cobrando en Abengoa, condenado por Abengoa, y ahí lo tienes de consejero europeo. La virtud no siempre es recompensada. Vamos a la tertulia. Es La Mañana de Federico. Es Radio.